Apu se va de los Simpsons. Hace un par de semanas subieron a Movistar Plus el polémico documental de El problema con Apu, donde se critica a Apu por el tópico que presenta de la comunidad india en Estados Unidos y en el que, según los opinólogos, se señala a Apu como problema y se pide que sea retirado de la serie. ¿Cuál ha sido mi sorpresa al verlo? Que con menos de 5 minutos he tenido claro que nadie de los que lo han criticado lo han visto a buen seguro. Todas las críticas que se hacen al documental son desmontadas expresamente en este de antemano. Desde el argumento de que, bueno, es que es sátira o es que se hace con todos los personajes, hasta la más nimia chorrada de atacar al creador diciendo que lo ha hecho gente que no le gusta la serie, cuando el autor defiende a los Simpson frente a otros entrevistados. En primer lugar, el eje fundamental en torno al que se articula el documental es la figura de Hank Azaria, quien da voz a Apu, con quien se intenta contactar para mantener un diálogo. Hay algo innegable, y es que Hank Azaria tiene una responsabilidad clara en lo que es Apu. Remember, please, children, that in life there is nothing that is not so disgusting that it cannot be sold on a heated roller at a nearly criminal markup. Independientemente de versiones contrapuestas sobre el origen de la decisión del acento, Hank Azaria podría decidir dejar de hacerlo, y no sería descabellado, ya que se podría cambiar al actor, o el tono, porque evidentemente la comunidad india en Estados Unidos no habla como Apu, su acento es un tópico. I would immediately begin to talk this way, and I was like, it's not tremendously accurate. It's a little stereotype. Like, that's all right. Y en el propio documental se dan soluciones creativas para este cambio que se llegaron a plantear a los guionistas. Pero, ¿cuál es el problema en concreto con que Hank Azaria dé su voz a Apu? Pues que no es un actor indio. Yo no soy del pensamiento de que ciertos papeles le correspondan a ciertos colectivos necesariamente. En Elise y Marcela, por ejemplo, las protagonistas no son gallegas, pero de todas formas, la elección actoral funciona perfectamente. Pero también es cierto que si estoy viendo Narcos, preferiría que Pablo Escobar fuera colombiano con su propio acento, o que Fariña, sin acento gallego, no es Fariña. Manes, busco al señor Terito. Me hablaron de ti. Quiero que pilotes para mí. Una descarga, 1 millón. Hi, I'm looking for Mr. Terito. I've heard about you. I want you to be a skipper for me. One delivery, we're even. Todo esto lo digo desde el razonamiento frío y una cuestión de la ambientación, pero también comprendo que si a lo dicho le sumamos la perspectiva de colectivos que lo viven en primera persona, estos colectivos pidan esa representación por una cuestión meramente personal, y será más o menos legítima, pero como mínimo debería ser escuchada. Pero, después de lo explicado, ¿cuál es el problema del acento que pone Hank Azaria a Apu? Pues, como ya he dicho, es un tópico de cómo habla la gente del Indostán, y de hecho todo lo que concierne a Apu es un tópico de la comunidad estadounidense proveniente del Indostán. Pero es que Apu es un tópico de cómo es vista esa comunidad, es decir, es una sátira. Es cierto, como también es cierto que Apu no hace gracia por el metalenguaje satírico, sino en sí mismo por el tópico que representa. Por mucho que represente y critique los tópicos que hay sobre la inmigración en general y sobre la comunidad del Indostán en particular, no hace gracia por eso, hace gracia por su acento, porque canta o porque tiene 8 hijos. El absurdo que escenifica Apu, más allá de ser una máscara, pasa a ser el elemento central del personaje. Me parece incluso sorprendente que haya que decir esto, pero, evidentemente, la sátira puede ser usada con el propósito opuesto para el que se concibió. No hay que irse muy lejos, en España tenemos el mejor representante de este proceso. Torrente nació como una crítica a la figura del superespañolazo, rancio y reaccionario, y sin embargo, esos mismos españolazos son los que más se ríen con Torrente. La sátira pierde su papel fundamental y solo queda el cascarón del personaje y lo histriónico de este. Y entonces, una vez dicho esto, la pregunta es, ¿por qué Apu? Homer es una crítica cercana a la de Torrente de la que solo queda lo histriónico. Incluso en lo referido a tópicos raciales, los Simpsons van bien servidos. Pero es que es ahí donde surge el auténtico problema que se plantea en el documental. El problema con Apu no es el problema de Apu, es el problema de la representación india en particular, y racial en general, en el cine y la televisión. Si el documental habla de Apu es porque no es una cuestión referida a un personaje de los Simpsons, sino a un modelo de representación por encima de la propia serie. Uno de los ejemplos más típicos que se usan es el del chef italiano.
pero la diferencia entre el chef y Apu es que a la vez que el chef representa un tópico histriónico de la comunidad italoamericana, en Hollywood había gente como De Niro, Coppola y otros muchos más creando muchos más modelos y reflejos para el imaginario cultural americano. La representación de la comunidad italoamericana en la industria audiovisual va mucho más allá del chef de los Simpsons, a diferencia de Apu. O por ejemplo, la comunidad negra en su representación en los 90 tenía más referentes que Carl, y de hecho la comunidad negra también pasó por el mismo proceso que la India en el cine. En el mismo documental se nos habla del minstrel o de cómo los papeles indios en el cine eran interpretados por blancos pintados. Y más allá de una cuestión racial, creo que todos alcanzamos a comprender lo rancio que es pintar a un blanco para que haga de otra raza. Cosas como que todos los papeles que se dan a indios sean como taxistas o dueños de badulaques nos habla de esta representación, y esto además acentuado por el hecho de que Apu fue de los personajes precursores de esto. A principios de los 90 no había otro referente en la televisión como el de Apu, y si a esto le sumamos lo que supuso los Simpsons como efecto televisivo, tenemos la tormenta perfecta. Sin duda, el punto más interesante del documental son los testimonios de estadounidenses provenientes del Indostán de primera y segunda generación, con opiniones además de guionistas y de gente del medio audiovisual al respecto, y con su contraparte permitiendo a los creadores defenderse, y de cómo todos ellos en algún momento han sufrido burlas racistas siempre con Apu como protagonista. ¿La culpa de esto es de Apu? No, pero como catalizador necesario de este racismo es interesante escuchar las opiniones de los afectados al respecto. Hay que comprender que el que algo sea humor no significa que no pueda ser racista, que algo que no fue concebido como racista puede ser usado por el racismo. ¿Es el caso de Apu uno de estos? No lo afirmaré rotundamente, pero porque creo que lo importante está en estar dispuestos a debatirlo. Incluso, si Apu fuera uno de estos casos, ¿significaría que no nos podemos reír con él? ¿Que habría que censurarlo? Por supuesto que no. Algo, aun siendo un tópico o siendo pueril, puede hacernos gracia, pero debemos asumir nuestras contradicciones y no por ello negarlo. Da Suiza es la cosa más absurda, faltosa y desagradable de este mundo, y no podría hacerme más gracia. Que Da Suiza sea como es y me haga gracia no me supone una vergüenza, al contrario, lo abrazo y lo disfruto, pero lo asumo, en ningún caso niego lo evidente. Ya hablé de los críticos de la corrección política en otros vídeos, y aquí vuelven a aparecer. Crítica no significa censura, y eso es lo que se hace con el humor, porque el humor no es un escudo todopoderoso. El humor, aunque no sea una opinión, funciona como tal, es una expresión pública, y toda expresión pública puede y debe ser criticada, o defendida. Si no, no habría forma de generar debate de ideas, e incluso la censura puede llegar, pero no por una cuestión de opinión. ¿Lo de Reset y las Oreo es humor? Los hay que sí lo consideran tal. ¿Es condenable como expresión humorística? No, pero sí criticable, y sí es condenable como agresión a la integridad física de un tercero. El arte también es una expresión pública. Yo considero al toreo arte. ¿Significa por eso que no está mal o que el arte es necesariamente ético? No. El toreo puede ser arte y ser criticable, y más importante, puede y debe ser condenado en tanto que tortura animal. Al final es una cuestión de debatir, sin más. Eso es la crítica. Y todos estos que hablan de ofendiditos y de piel fina deberían ser un poco más coherentes y más receptivos a la crítica ajena, cuando, como es el caso del problema con Apu, se explicita que no se pide una censura directa. En última instancia, y como dice Lucía Lichmayer en su libro Ofendiditos, el cual recomiendo encarecidamente por lo fácil que es de leer y que me ha ayudado mucho para este vídeo, el señalamiento al moralista ofendidito en realidad no hace otra cosa que ocultar interesadamente la criminalización de su derecho, de nuestro derecho como sociedad, a la protesta. Al poner críticas como por ejemplo la de El problema con Apu en el ojo del huracán, se criminaliza la libertad de expresión del que critica. Y más importante, se secuestra el auténtico debate al respecto de la censura, que no es el de minorías que por primera vez levantan la voz, sino el de la censura real que vivimos hoy en día en España, por cosas como ofensas a la corona o a la autoridad. Eso sí es censura. Por lo demás, y en lo referido en concreto a El problema con Apu, recomiendo que quien no lo haya visto lo vea por la cantidad de reflexiones y experiencias personales que cuenta. Y más allá de eso, creo que cabe plantearse que a lo mejor el bajón de calidad de las temporadas de Los Simpsons, del que todo el mundo habla desde hace años, puede ser que tenga relación con el agotamiento del uso mecánico de los mismos tópicos durante 30 años.
que a lo mejor es un modelo agotado más allá de la crítica social que se le pueda hacer. Y con esto me despido. Art, I don't want to alarm you, but Apu se va de los Simpsons.